Shalom, bendiciones, ¿qué tal? Es un gusto que esté con nosotros nuevamente en este su espacio de estudio donde estamos analizando, estudiando un poquito la Torá para entenderla a fondo. Hay muchos mandamientos que los encontramos en la Biblia, pero no encontramos su explicación, cómo se hacían, dónde se hacían y cómo se cumplían. Y hoy en día tratamos de darle una aplicación cuando estamos fuera de tiempo y estamos fuera de los elementos que se consideran para el cumplimiento de estos mandamientos. En el templo se cumplían alrededor de 279 mandamientos de los 613. Eso quiere decir que 45% de los mandamientos tiene su conexión directa con el templo y algunos otros de afuera de esos 279 tienen la conexión indirecta con el templo. Así es que si queremos entender la Torá, uno de los elementos primordiales para entender la Torá es el templo. Número dos, la legalidad, porque es la jurisdicción de la Torá. Si no entendemos el templo, no entendemos la jurisdicción que se regía por un Sanedrín, no vamos a entender la gran mayoría de lo que es la Torá. Y ese es el gran problema que existe hoy, que las personas quieren establecer su propio calendario, quieren establecer qué tipo de ofrendas se traen, quieren establecer que se traiga ofrendas de primicias, que se traigan ofrendas de cosas que no son aplicables para el tiempo en el que estamos viviendo. Así es que cuando nos damos la tarea de estudiar, entendemos que hay muchas cosas. Ejemplo, las fiestas. No podemos celebrar las fiestas. Entonces, cuando cambiamos el vocabulario a celebrar las fiestas, a conmemorar las fiestas, entonces tenemos una idea muy diferente. El ejemplo de hoy es importante porque hoy vamos a hablar acerca de lo que son las leyes de los animales primogénitos. Y usted se va a dar cuenta de qué tanto desconocemos cuando se habla de este tema y qué tanto nos hace falta por estudiar para poder entender un poquito más lo que tiene que ver con las leyes que rigen alrededor de las primicias, los animales y todo este tipo de cositas. Así es que vamos a empezar porque son 8 capítulos, no los vamos a leer solamente las partes importantes y espero que sea de bendición. Así es que déjeme un momentito, se me cerró, como siempre se me cerró todo por aquí. Eh, Empezamos, empezamos con, ahí está. Empezamos con leyes de los animales primogénitos. Incluye 5 preceptos. Incluye 5 preceptos. Son dos mandamientos positivos y 3 mandamientos negativos. 1. Separar los primogénitos. 2. No comer fuera de Jerusalén la carne del animal primogénito, libre de defecto físico. 3. No redimir al animal primogénito. 4. Separar el diezmo de los animales. Y 5. Que el diezmo animal no sea redimido. He unido las leyes de los diezmos con las leyes de los primogénitos, pues el procedimiento para ambos es igual, y la Torá lo relaciona como expone: la sangre de ellos la salpicarás, y enseña la tradición oral, que se refería a la sangre de los animales del diezmo y a la sangre de los animales primogénitos. Así es que Ramban dice, él está tomando las leyes de los primogénitos y las leyes del diezmo porque van unidos, van de la mano. Así que seguimos leyendo por aquí. Capítulo 1. Es un precepto positivo separar todos los animales varones, ya sea humanos, animales puros, es decir, los kosher, como en la especie del burro, tanto si están íntegros como si son terefot, como expone: conságrame todo primogénito, todo hijo mayor de los israelitas que abre la matriz de su madre, me pertenece, igual que toda primer cría de sus animales, y todos deben ser entregados a los Kohanim. El primogénito humano y el primogénito del burro se redimen pagando un dinero, y el dinero de la redención es para el Cohen. Oiga bien, es para el Cohen. El primogénito del animal puro se sacrifica en la Sará, como las otras ofrendas de santidad leve. Se salpica su sangre y se queman sus órganos internos, como ya explicamos en las leyes del procedimiento de las ofrendas. Y el resto de la carne la comen los Kohanim, como expone: pero deberás redimir a los primogénitos humanos y a los primogénitos de animales impuros. De hecho, alude solo a los burros, pero el primogénito de un vacuno no podrás redimir,
están consagrados a Hashem y la carne será para ti. Entonces, bien importante, dice, todos los primogénitos, machos, y aquí más adelante vamos a hablar de esta parte, machos, tenía que ser primogénitos machos, de todos los animales eran consagrados para Dios. Pero, como el burro no se le podía hacer un shejitá, no se podía quemar en el altar porque era un animal impuro, tenía que ser redimido. El hombre, como Dios no aceptaba sacrificios humanos, tenía que ser redimido. Entonces, todo hijo mayor que abriera matriz, acuérdense, estamos hablando de que en el antiguo Medio Oriente, el primogénito era sacrificado. Por eso vemos que se sacrificaban a Moloch. Y hay algo curioso en esto. Me voy a salir un poquito de esto, pero para que usted lo entienda. Hay algo curioso, que las culturas del antiguo Medio Oriente, ellos entendían que el hijo primogénito, el hijo mayor, traía bendición al sacrificarlo al Dios, porque esto aseguraba que la descendencia de esa familia iba a ser numerosa, iba a tener muchos hijos, iban a ser saludables, iban a estar sanos. Entonces era una práctica común, no era una carga. La gente lo hacía con amor. Cuando ellos decían, tengo que traer mi hijo, sacrificarlo a Dios, a Moloch, ellos entendían, es un precio alto que tengo que pagar en pro de toda la familia. Abraham venía de una cultura en donde esto era natural. Cuando Dios le dice, sacrifica a Isaac tu hijo, él pudo haberse preguntado, ¿será que este Dios está usando lo mismo que usan las otras naciones? Porque era un privilegio. Entonces, viéndolo del punto de vista cultural, para Isaac y para Abraham no era una locura. Era, vamos a dar al hijo mayor para que todos los demás sean bendecidos. Y el hijo mayor accedía, en muchos de los casos, a hacer la ofrenda para que su familia fuera bendecida, porque así Dios bendecía ese matrimonio, bendecía a esa familia y eran prósperos. Dios dice, aquí no va a haber nada de eso. Aquí ustedes van a cambiar la vida de su hijo por un animal y lo van a presentar en el templo. El animal va a ser sustitución por la vida de él, porque yo no acepto ofrendas humanas. Hoy en día, en muchas congregaciones se acostumbra la redención del primogénito, pero es el hombre, el primer hijo que abrió la matriz. Ese es el primogénito. Y se le da un Cohen. De hecho, en Israel hay una moneda especial que es para la primogenitura. Que cuando una familia tiene un hijo primogénito, manda a buscar la moneda especial, de valor especial en shekels, y se la tiene que dar a un Cohen, no a cualquier persona, a un Cohen, a alguien que sea descendiente de la familia de Aarón. Porque de esa manera, si usted quiere hacer el ejercicio de redimir a su hijo, de esa manera se hace. No le pueden pedir la redención por las mujeres, porque eso no aplicaba ahí. Lo vamos a ver ahorita. Y no le pueden pedir la... Es más, déjenme seguir leyendo. No me quiero adelantar. Es que como yo ya leí todo, pues les quiero dar toda la información. Pero déjenme mejor, me calmo y seguimos leyendo. ¿Ok? Seguimos leyendo por aquí. Entonces dice... El primogénito de un animal puro, defectuoso, tanto si nació con su defecto como si lo contrajo luego, es para el Cohen. Si desea, lo come en cualquier lugar. Yo estoy buscando cambiarla aquí y se vende aquí. Cualquier lugar lo vende o se lo da de comer a quien quiera, incluso a un no judío, porque es mundano, o sea, no tiene una santidad especial, como expone. Si ese animal tiene algún defecto físico, ya sea rengo, ciego o ciego, el que es ritualmente impuro y el puro podrán comerlo indistintamente, como si fuese carne de gacela o ciervo, y es un bien del Cohen. Cualquier persona podía comer de este animal, pero le pertenecía al Cohen. El Cohen podía venderlo, podía sacrificarlo y podía darle de comer a las personas que no necesariamente tenían que estar en un estado de pureza ritual, ni estar en el área del templo. Siempre y cuando estuvieran en Jerusalén, podía comerlo. ¿Okay? Dice 4. Es un precepto consagrar al primogénito de animales puros, diciendo, este es sagrado, como expone, consagra para Hashem tu Elohim, y si uno
no lo consagra, el animal queda consagrado automáticamente y la santidad es desde el vientre. El precepto del primogénito de los animales puros se aplica en la tierra de Israel y en la diáspora. No se llevan animales primogénitos de afuera de la tierra de Israel a la tierra de Israel, como expone, y comerás ante Hashem tu Elohim el diezmo de tu cereal, de tu vino, de tu aceite, y los primogénitos de tu ganado mayor y menor. De lo que se desprende, que del lugar del cual traes tu diezmo de cereal debes traer el primogénito, del ganado mayor y menor, y del lugar desde el cual no debes llevar el diezmo de cereal, no debes llevar el primogénito del ganado mayor y menor, sino que debes comer con su defecto, y si alguien lo lleva, no se le recibe y no es ofrendado, sino que se come con su defecto. Bien interesante, porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde sacan todos estos preceptos? ¿Y dónde sacan todo eso es rabínico? Pero si nos damos cuenta que las primicias realmente eran de los 7 frutos de la tierra de Israel, era de donde se traían primicias, y los primogénitos están relacionados con las primicias, entonces quiere decir que los animales que nacían en Jerusalén eran los que se podían atraer. Si la gente vivía en Babilonia, en Persia, en la diáspora, afuera, podían ellos tomar el animal, el primogénito, venderlo y con ese dinero venir a Jerusalén y comprar un animal de ahí, que ese sí lo podían ofrecer y dárselo al Cohen, pero no podían traer animales de fuera que fueran primogénitos para ofrecerlo, así como no se podían traer frutos que fueran fuera de la tierra de Israel, sino solamente los de la tierra de Israel. Esto es importante porque cuando pensamos en primicias, y ya lo hemos hablado, ya lo hablamos antes, primicias está hablando de trigo, cebada, centeno, uvas, dátiles, granadas, olivas, higos. Esas son las primicias. Hoy fuera de la tierra podemos hacer algo conmemorativo que represente una canasta bonita, pero no es la primicia. Y así como los animales, vemos que también eran dentro de la tierra. Vamos a seguir leyendo por aquí. Es un precepto. Este precepto rige tanto cuando existe el gran templo como cuando no, tal como el diezmo de cereal, y no rigen en las ofrendas mientras son sagradas antes de que sean redimidas, ya sean ofrendas consagradas al altar como santidades consagradas al mantenimiento del gran templo. Todos tienen el deber de separar el primogénito del animal puro, el Kohanim, el Leviim, el levita, e Israelim, el israelita. A pesar de que el primogénito es para el Cohen, si le nace un animal primogénito, debe ofrendar su sangre y sus órganos internos, como explicamos, y come el resto de la carne bajo la ley del primogénito, como expone, todo primer macho que nazca de tu ganado mayor o de tu rebaño, pero en el caso del primogénito humano y el primogénito de animales impuros, los Kohanim y Leviín están exentos, como explicamos en las leyes de los obsequios para los Kohanim. Eso quiere decir que todas las personas estaban obligadas, el levita, el Kohanim, el sacerdote, el levita y el israelita estaban obligados a traer los primogénitos. Pero en el caso del primogénito de un Kohanim, no tenía que redimirlo. En el caso de un levita, tampoco tenía que redimir a su primogénito, solamente los israelitas. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el pecado del becerro de oro, Dios estableció que todos los primogénitos iban a ser sustituidos por los levitas. ¿Se acuerda la historia? En Éxodo. Y ahora los levitas iban a ser como si fueran los primogénitos de la nación. Entonces, si ellos eran los primogénitos, ya la ley del primogénito no aplicaba para ellos. Era por eso. El animal puro, primogénito, debe comerse en su primer año, ya sea íntegro o defectuoso, como expone. Cada año lo comerás ante Hashem tu Elohim, y si tiene algún defecto físico, cómelo en la ciudad. ¿De qué momento se le cuenta el año? Si es íntegro, desde el 8º día de vida, que es cuando es apto para ofrendarse. Y si nació defectuoso, se cuenta desde el día del nacimiento. Esto es si completó los meses de gestación, porque entonces es apto para consumir en el día del nacimiento, pero no se sabe con certeza que completó los meses, se le cuenta desde el 8º día.
Si contrae un defecto físico dentro del año, puede tenerlo por 12 meses. Si contrae un defecto al final del año, tiene permitido tenerlo 30 días desde el momento en que contrajo el defecto, a pesar de que traspasa el año. ¿Qué significa ello? Por ejemplo, si contrae el defecto 15 días antes de completar el año de vida, se completan 15 días luego de cumplir el año. Si contrae un defecto luego del primer año, no tiene derecho a tenerlo, sino hasta 30 días y entonces debe comerse. En la actualidad, el animal puro, primogénito, se lo deja hasta que contraiga un defecto y entonces se le hace shejitá y se lo come. Hoy en día se comen los animales, pero tiene que dejarse que se tenga un defecto o se le quiebre un pie o cualquier defecto que tenga, porque entonces es cuando se le permite comer. Un año de vida, un año de vida se contaba a partir de los 8 días. Así es que si un borreguito tenía 8 días, después del octavo día en adelante, se consideraba que era un animal de un año y se podía comer. Un becerro, cualquier animal que tuviera 8 días en adelante, se consideraba como su primer año y se tenía que comer en el primer año. Se tenía que llevar al sacerdote y se le daba a él para que él se lo comiera. Y si tenía defectos, se comía en la ciudad y ahí era donde podían participar a los que estuvieran ritualmente impuros como los que estuvieran ritualmente puros. No había ninguna regla para ello. 12. El año del primogénito es un año lunar completo de 12 meses de fecha a fecha. Y si es un año ebolismal, es un año de 13 meses, se alargó y debe contar 13 meses. Si le nacen dos corderos que son primogénitos, uno el 15 del primer Adar y otro en el primero del segundo Adar, cuando llegue el siguiente año, que tiene un solo Adar, cuando llegue el primer día del mes se cumple un año al que nació el primero del segundo Adar, y al que nació en el medio del primer Adar no se le cumple un año, sino hasta la mitad del Adar del año siguiente, siendo que nació en el adicional y se le computa. Esto es cuando había años de 13 meses, entonces había un problema para contar los años de los animales, porque no se sabía cuándo se tenía 13 meses y al siguiente tenía 12 meses. Bueno, se le contaba un año hasta el que pasaban casi 2 años. Algo interesante que cuando yo lo he estado leyendo y estudiando, digo, interesante hasta cómo estos pequeños detallitos contaban para la vida de los animales. 14. No se le da el primogénito al Cohen cuando nace, porque esto no implica grandeza para el Cohen. Más bien se le debe crear hasta que crezca un poco y entonces dárselo al Cohen. ¿Hasta cuándo el israelita debe ocuparse del primogénito del ganado menor? 30 días. Y en el caso de ganado mayor, 50 días. Y si el Cohen le dice, dámelo antes de esto y yo mismo me ocuparé, no está autorizado a dárselo, porque se considera como ayudar por sus obsequios. Y ya explicamos en las leyes de Terumot que los Kohanim que ayudan en los graneros, en los mataderos y entre los pastores, no se les debe dar los obsequios a modo de pago. Si el animal primogénito es defectuoso y el Cohen le dice dentro de este lapso, dámelo, lo comeré. O si es íntegro y le dice, dámelo dentro de este lapso, lo ofrendaré ahora, se lo da. Mi parecer es que el primogénito uno puede dárselo al Cohen de su elección. El animalito tiene 8 días, pero por la grandeza del Cohen, acuérdense, ellos eran los representantes del pueblo, no se los daba luego. Se tenía que esperar 30 días 30 días para el ganado menor, que eran ovejas, cabras, los ganado menor, 30 días. Después de 30 días se lo podías dar, el primogénito. El ganado mayor, vacas, tenías que criarlo 50 días. Y si el Cohen te decía, dámelo, que yo lo voy a criar, no se lo podías dar. El ganado menor hasta que tuviera 30 días, el ganado mayor hasta que tuviera 50 días. En cualquier momento que el Cohen te dijera, dámelo que me lo voy a comer, tenías que dárselo. ¿A cuál Cohen? Al Cohen de tu excelencia. Esto era lo interesante, que las personas podían escoger a qué Cohen darle a su primogénito. No había una preferencia. Tú podías decir, a mis primogénitos se los voy a dar a tal Cohen y se los dabas. Y no había lucha. Es como el día de hoy. Si tú de repente tú dices, mi ofrenda se la voy a dar a tal ministerio.
No hay nadie que te diga, no, no lo hagas, porque está saliendo de tu corazón bendecir a tal o tal ministerio. Eh, En ese entonces, si ellos decían, mis ovejas, los primogénitos, se los voy a dar a tal Cohen, nadie le podía decir que no. 15. El Cohen que come un kazait, un trocito pequeñito de un animal puro, primogénito, afuera de Jerusalén, es azotado por la Torá, como expone: no podrás comer en tus ciudades el diezmo del cereal, los primogénitos del vacuno y del ovino. Asimismo, un ajeno que come un kazai de primogénito, ya sea antes o después del salpicado de su sangre sobre el altar, es azotado. Por tradición oral aprendieron que es una advertencia también para el ajeno que comió carne de un animal primogénito, ya sea antes o después del salpicado. Se supone que el Cohen tenía que saber las leyes y no podía comerlo fuera de las murallas, fuera de la ciudad de Jerusalén. Si lo hacía, tenía que ser azotado. ¿Okay? 17. El animal puro, primogénito, no puede ser redimido, como expone, pero el primogénito de un vacuno, o el primogénito de un carnero, o el primogénito de un chivo, no podrás redimir. Asimismo, no se venden mientras estén íntegros. Porque siendo esto que está para ofrenda, el Cohen no tiene derecho a venderlo. En la actualidad que no hay gran templo, siendo que está para consumo, está permitido venderlo, a pesar de que es íntegro, tanto a un Cohen como a un Israel. Capítulo 2. Si el animal primogénito contrae cualquier defecto físico permanente que invalida las ofrendas y que causa que sea redimido, se le puede hacer shejitá en cualquier lugar. Y ya expusimos estos defectos en las leyes de ofrendas prohibidas para el altar. Hay 67 posibles defectos en los machos. Esto ya lo vimos en clases anteriores, cuáles eran los defectos. Y ahí habla de un cuerno, del ojo, de la lengua, de los pies. Habla un montón de defectos. Y si el animal era primogénito, pero contraía algún defecto de estos, no se tenía que llevar al templo, sino se podía comer en cualquier lugar de la ciudad, siempre y cuando la sangre se cubriera con tierra. No tenía que ser salpicada en el altar porque el primogénito era con defecto y lo podía comer cualquier persona. Acuérdense, había ciudades levíticas, 48 ciudades levíticas, así que en cualquier punto de Jerusalén, de la tierra, había cohens a los cuales ir para que se les hiciera la shejitá, el corte, y se pudiera comer. Todas las cosas que enumeramos ahí con respecto de que no es considerado lo mejor y las ofrendas con ello, con que se ofrendan y se redimen. Así también, si el animal primogénito las contrae, no se le sacrifica ni se ofrenda, sino que se espera hasta que contraiga un defecto físico permanente. Asimismo, si el primogénito contrae un defecto físico pasajero, no se le sacrifica en cualquier lugar ni se ofrenda, sino que pasta hasta que contraiga un defecto físico permanente y entonces se sacrifica. Asimismo, si se hizo con el animal una transgresión, o si mató ante un testigo, o ante dueños, o si fue destinado para idolatría, o si fue idolatrado, debe pastar hasta que contraiga un defecto físico, como explicamos en las leyes de las ofrendas prohibidas. Aquí es donde está interesante. Escuche bien. El nacido por cesárea y el que nace después, ninguno de los dos es considerado primogénito. El primero porque no salió por la vagina y el segundo porque nació otro antes que él. Incluso si nació una hembra por la cesárea y un macho por la vagina, no se le considera primogénito. Y esta parte es importante porque esta parte aplica al hombre también. Esto quiere decir que hoy en día las personas están diciendo: no, el primogénito es el primer hombre que nace. No. Si el primer parto de la mujer la tuvo a través de una cesárea, si fue hombre, no es primogénito. Si nace otro niño después, no es primogénito. Quiere decir que esa familia no tiene la responsabilidad de la primogenitura. Si nació una mujer primero y después nació un hombre, por el simple hecho de que nació una mujer y después un hombre, ya no tiene el derecho de redimir al primogénito porque el primer hijo fue una niña.
Si tuvo una niña por cesárea y después tuvo otra niña y después tuvo un niño, ya no hay primogenitura. Hoy en día, este concepto no se entiende y no, el primer hijo que tú tienes es el primogénito. No, primogénito es el primero que abre matriz. Y la cesárea es considerada como un parto. Así no hubiera abierto la matriz, es considerada como un parto. El hijo que nace después de una cesárea, o en los animales, el animal que nace después de una cesárea, ya no es considerado primogénito. Entonces, en este caso, ya no aplica la redención del primogénito. Interesante. Porque cuando no entendemos esto, la gente se deja manipular. Y no. Usted tiene que redimir a ese muchacho porque nació. Sí, pero tuve una cesárea. Sí, pero tuve una niña. Sí, pero no es el primer hijo, es el segundo. Así es que, olvídese. No hay nada. Esas son las leyes de la primogenitura. Y cuando las leemos, las estudiamos, entonces somos menos propensos a dejarnos manipular por aquellos que solo están viendo el beneficio. Seguimos leyendo. 6. Cuando una oveja da a luz como una especie de cabrito, o cuando una cabra da a luz como una especie de oveja, está exento del precepto del primogénito, como expone, pero el primogénito de un vacuno, de lo que se desprenda, que aplica solo cuando el animal es un vacuno, y su cría primogénita también es un vacuno. Si tiene rasgos de la madre, se considera primogénito, y se considera un defecto físico permanente, porque no hay defecto mayor que la mutación de su ser, como explicamos en las leyes prohibidas para el altar. Incluso una vaca que da luz como una especie de burro, si tiene algunos rasgos de vaca, se considera primogénito para el Cohen, siendo que en la especie del burro aplica la ley de la primogenitura. Pero si nace una especie de caballo o camello, a pesar que tiene algunos rasgos de la vaca, es considerado primogénito dudoso, por ello lo comen los dueños, y si lo tomó el Cohen, no se lo saca de sus manos. Increíble, pero cierto. En ese tiempo había, pues, había la posibilidad de que hubiera mutaciones. Entonces, si se miraba como vaca, pero tenía algunas características de un caballo, de un camello, pues no se consideraba primogénito. De ahí vamos a ir a capítulo 3. Capítulo 3. Si no se faena, no se hace el corte al animal primogénito, sino de acuerdo a la directiva de un experto, a quien el nací de la tierra de Israel le dio autorización y le dijo: te autorizo a permitir los animales primogénitos por sus defectos, incluso si es un defecto físico, grande y revelado para todos. Solo el experto que recibió autorización tiene potestad para permitirlo. Puede evaluar todos los animales primogénitos, excepto los propios. 4. El que hace shejital primogénito y luego muestra su defecto, a pesar de que es un defecto revelado, que no se modifica con la faena, por ejemplo, si se le cortó la pata delantera o trasera, siendo que no se faenó con la directiva, no se, con la directiva de un experto, está prohibido y debe enterrarse como un animal primogénito que murió. Un animal primogénito que tiene un testículo y dos bolsas, y lo revisa el experto, y lo sentaron y apretaron, y no salió el segundo testículo. El experto lo permitió y fue faeneado, y si se encuentra el segundo testículo pegado a los flancos, está permitido, siendo que lo apretaron. Si no fue apretado, a pesar de que fue faeneado de acuerdo a la directiva de experto, debe enterrarse, porque era un animal con defecto. Capítulo 4. Un animal de socios está sujeto a la ley de la primogenitura. No dice tu ganado mayor y tu ganado menor, sino para excluir la sociedad con un no judío, que si él es socio de una vaca o de su feto, incluso si el no judío tiene una parte de 1000, está exento de la primogenitura. Si le permite de uno de los dos miembros, por ejemplo, la pata trasera o delantera, se evalúa todo aquello que debe cortarse causaría que el animal sea defectuoso, está exento. Y si es posible cortarse el miembro del no judío y que no se invalide el animal, está sujeto a la primogenitura.
Esto es lo mismo, sigue hablando de lo mismo. Capítulo 5 dice, si una oveja que no tuvo hijo primogénito da luz a dos machos, incluso si emergieron las dos cabezas simultáneamente, es imposible que uno se haya anticipado, y siendo que no se sabe cuál emergió primero, el Cohen toma el magro, y el segundo es primogénito dudoso. Si muere uno de ellos, al Cohen no le corresponde nada, porque la condición del que quedó vivo es dudosa, y el que quiere sacar al otro es que debe presentar la prueba. Asimismo, si se da a luz un macho y una hembra, el macho es dudoso porque quizás la hembra emergió primero. Por ello, al Cohen no le corresponde nada, porque el que quiere sacar al otro es el que debe presentar la prueba. Si dos ovejas que no tuvieron hijo primogénito y dan a luz dos machos, ambos son para el Cohen. Si dieron a luz macho y hembra, el macho es para el Cohen. Dos machos y una hembra, el Cohen toma el magro y el segundo es primogénito dudoso. Y si muere uno de ellos, al Cohen no le corresponde nada, porque el macho vivo es primogénito dudoso, y el que quiere sacar al otro es el que debe presentar la prueba. Si dieron a luz dos hembras y un macho, o dos machos y dos hembras, los machos son primogénitos dudosos, porque, ¿por qué digo? Quizás la hembra nació primero y después el macho. Por ello, al Cohen en este caso no le corresponde nada, porque el que quiere sacar al otro es el que debe presentar la prueba. ¿Se da cuenta que no solo era beneficio para el Cohen, sino tenía que hacerse las cosas de la manera correcta? No es como hoy en día de que voy a sacar ventaja. El Cohen estaba para lo que se le permitiera, no para lo que él quisiera sacar ventaja. Si había nacido dos machos y una hembra, bueno, no se sabe si la hembra nació primero y entonces por consiguiente los machos ya no son primogénitos. Se tenía que estar completamente seguro de que el animal que había salido primero era el macho y había abierto la matriz y entonces le correspondía al Cohen. Si habían nacido dos machos y uno moría, bueno, pobre Cohen, no te va a tocar nada porque el que quedó vivo no se sabe si es primogénito o no. Por lo tanto, tú eres el afectado porque a ti no te va a tocar el animal. Y el Cohen no era de que no, pero es que primero la honra, honra al siervo. No, no te toca nada. No te toca nada. Y lo interesante que cuando estudiamos todas estas cosas, nos damos cuenta de que no era para sacar un beneficio, o no era solamente para bendecir a los Kohanim, los sacerdotes, sino era para que la sociedad se acostumbrara a ser una sociedad justa, equitativa y equitativa los unos con los otros. Y en este caso, el Cohen tenía que esperar. Ese fue el error de los hijos de Eli. ¿Se acuerda? Que cuando dice que los hijos de Eli iban y tomaban las porciones de carne que ni siquiera le correspondían a ellos, y Eli no los amonestaba. Eli, siendo un Kohanim, un sacerdote, había dejado que sus hijos tuvieran un estilo de vida que no honraba al Creador. Y hoy se le pasa por encima la Torá por querer tener la honra y por querer exigir la honra. Eso se hacía en el otro campamento. Ya en este campamento, cuando se estudia Torá, mira hermano, tú no tienes por qué estar pidiendo ofrenda, tú no tienes por qué estar pidiendo diezmo, tú no tienes por qué estar pidiendo nada. Tú tienes que concentrarte en educar al pueblo, en enseñarle, y si el pueblo va a ser recíproco contigo, lo va a hacer. Si Dios les mueve el corazón, lo va a hacer, pero tú no tienes por qué estar exigiendo ni pidiendo nada. Eso no es de un hombre de Torá. Me salgo de aquí porque si no me meto en problemas y luego vamos a seguir leyendo mejor. Si tiene una oveja que tuvo un primogénito y otra que no, y dan a luz dos machos, uno es para él y el otro para el Cohen, y cada uno es primogénito dudoso, y el Cohen toma el magro. Si muere uno de ellos, en este caso al Cohen no le corresponde nada, porque la condición del animal vivo es dudosa. Asimismo, si dieron a luz un macho y una hembra, al Cohen no le corresponde nada, porque este primogénito es dudoso. 8. Todo animal consagrado que contrajo un defecto permanente antes de su consagración, que es redimido, está sujeto a la primogenitura. Si un defecto temporal anticipa su consagración, o si fueron consagrados íntegros y luego contraen un defecto permanente y es redimido, está exento de la primogenitura, porque no pasó a ser mundano respecto de todo, porque está prohibido de esquilar y trabajar, como explicamos
en las leyes del uso indebido de lo consagrado. El que compra un animal con dinero del segundo diezmo en Jerusalén está sujeto a la primogenitura, pero el que compra un animal con frutos del año sabático, Shemitah, está exento de la primogenitura porque no está permitido comerciar. No está permitido comerciar con frutos del año sabático, porque está dicho respecto del mismo. Y el producto del año sabático será para ustedes para ingerir y no para comercio. Y si estuviese sujeto a la primogenitura, resultaría en que se beneficia del primogénito porque salió de la ley de frutos del año sabático, el año Shemitah. Ya explicamos en las leyes de alimentos prohibidos que está prohibido comerciar con cosas cuyo consumo está prohibido. Y también explicamos en las leyes de Terumot que está prohibido comerciar con Terumot, que la ofrenda que es para el Cohen. Asimismo, está prohibido comerciar con primogénitos, a pesar de que está permitido venderlos del modo expuesto. Capítulo 6. Es un precepto separar uno de cada 10 animales puros, es decir, kosher, que nazcan en cada año. Este precepto se aplica solo en vacunos y ovinos, como expone, y todo el diezmo de vacunos y ovinos, es decir, becerros, vacas y ovejas. El diezmo animal se aplica en los animales mundanos y no en los consagrados, y rige en la tierra de Israel y en la diáspora, tanto cuando no existe el gran templo como cuando no. Pero los sabios prohibieron diezmar animales en la actualidad y decretaron que no se debe diezmar sino cuando esté el gran templo. Esto es un decreto para evitar que la gente coma un animal del diezmo íntegro, resultando en que llega una prohibición de caret, que es la shejitá de santidades, afuera de la zará. Y si uno transgrede y diezma en la actualidad, se considera diezmo y lo come cuando contrae un defecto. Todos tienen el deber del diezmo animal, Kohanim, Leviim e Israelim. La ley del diezmo animal es la siguiente: su faena es en la zará, en los patios del altar. Su sangre se salpica una vez hacia la base del altar. Se queman sus órganos internos y el resto de la carne la consumen los dueños en Jerusalén, como las otras ofrendas de santidad leve. A los Kohanim no les corresponde nada, sino que todo es para los dueños, tal como la ofrenda de Pesach. Y si es defectuoso, tanto si contrajo de un defecto como si lo separó con su defecto, se puede consumir en cualquier lugar. Está prohibido vender el animal del diezmo mientras está íntegro, porque dice respecto de sí mismo, no será redimido. Por tradición oral, aprendieron que lo que dice no será redimido incluye la prohibición de venderlo, es decir, no se redime ni se vende en absoluto. Mi parecer es que si uno vende el animal del diezmo, la transacción se considera nula y el comprador no lo adquirió y por ello no es azotado, como el que vende cosas consagradas a los Kohanim, que el comprador no lo adquiere, como el que vende una Yefat Toar, una mujer bonita, como se explicará en su lugar. Por institución rabínica, está prohibido venderlo defectuoso, ni siquiera faeneado, por decreto de que lo venda vivo. Por ello no se permite pesar porción por porción, por ejemplo, dividirlo entre dos socios, como se hace con el animal primogénito, porque parecería como vender. Y aquí, fíjese lo que dice aquí. 14. Todos los animales deben ser ingresados al corral para ser diezmados, tanto íntegros como defectuosos, y todas las ofrendas prohibidas para el altar, excepto de los que son productos de las cruzas prohibidas, el que es terreifa, el nacido por cesárea y el falto de edad, es decir, los primeros 7 días de nacimiento. Todos estos están exentos del diezmo. Asimismo, el animal huérfano, cuya madre murió o fue faeneada cuando nació, no debe ser diezmado. Estas leyes se aprendieron por tradición oral. Capítulo 7. Si uno tiene 10 corderos y separa uno como diezmo, o si tiene 100 y separa 10 como diezmo, estos no son considerados diezmos. Entonces, ¿cómo se separa? Vamos a ver cómo se hacía, porque no era de que tengo 10 y separo uno, o tengo 100 y separo 10. Había un mecanismo cómo se hacían, y eso lo vamos a leer aquí. Fíjese cómo se hacía. Dice: se reúne a todos los corderos o terneros en el corral. Se les hace una puerta pequeña, como para que no puedan salir dos a la vez. Se colocan a sus madres fuera, mugiendo, para que los corderos las escuchen,
y salgan del corral hacia ellas, como expone, todo el que pase, es decir, que pase por sí mismo, y no que uno lo saque con la mano. Y cuando salen del corral, uno tras otro, comienza a contarlos con el bastón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el que sale décimo, ya sea macho o hembra, íntegro o defectuoso, lo pinta de rojo y dice, este es el diezmo. Si no lo pintó de rojo, no los contó con bastón, o si los contó estando acostados o de pie, son diezmos, siendo que contó 10 y consagró el décimo, es considerado décimo. No es necesario juntar todos los animales que nacieron en la propiedad de uno en un mismo corral, sino que junta cada rebaño por separado. Si uno tiene 5 corderos en Jerusalén y 5 en Acó, no se acumulan y todos están exentos del diezmo. ¿Cuál es la distancia por la que sí se acumulan? 16,000, medida similar, o sea, 16 kilómetros. Si hay 3 rebaños y en cada uno hay 16 kilómetros, los 3 se acumulan. ¿Qué significa ello? Si hay 9 animales en uno, 9 en otro y uno en el de en medio, los rebaños deben ingresar a un corral para ser diezmados. No se debe diezmar ovinos por vacunos, ni vacunos por ovinos, pero sí se pueden diezmar corderos por cabritos y cabritos por corderos, como expone, y todo el diezmo del vacuno y del ovino, y están incluidos todos los que se entienden por ovino, porque ambos, el cordero y el cabrito, son denominados C y se consideran como una misma especie. Entonces, no era que se contaban los animales, sino que se les hacía pasar por una puerta. Así como dice que los ángeles juntarán a los cabritos y separarán a los cabritos de las ovejitas. ¿Cómo usted cree que será el mecanismo de separación? Bueno, entendiendo estas cosas nos damos cuenta de cómo se separaba un ganado. Tenía que pasar por una puerta. Ahora, ¿usted cree que no está conectado esta con cuando dice grande y estrecha es la puerta por la que todos van a la perdición, pero angosta es la puerta que lleva a la salvación? Angosta. ¿Por qué angosta? Porque es tan angosta que solo va a pasar una persona a la vez. Ahí le acabo de dar un secreto que está ahí, que estaba por ahí. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. No se diezman los que nacen en un año por los que nacen en otro año, así como no se diezma de la cosecha vieja por la nueva, ni de la nueva por la vieja. Como expone, lo que produce el campo cada año. Mi parecer es que si uno diezmó de un animal de un año por uno de otro año, se considera diezmo por la severidad de santidades, porque la Torá no fue meticulosa explícitamente sobre el diezmo animal, que debe ser cada año por separado. Todos los animales nacidos desde el 1 de Tishri, Rosh Hashanah, hasta el 29 de Elul, se acumulan y se diezman de unos por los otros. Si nacen 5 corderos el 29 de Elul y 5 el 1 de Tishri, no se acumulan. Si en el primer año las crías dan a luz, ellas y sus crías son ingresadas al corral para ser diezmados. Acuérdense, la Mishnah dice que había un año para los animales. ¿Cuándo se contaba el año? Los sabios establecieron 3 fechas para el diezmo animal, y desde que llega una de las fechas está prohibido vender o fainear hasta diezmar. Y si uno faineó, está permitido. Estas son las fechas: 15 días antes de Pesach, 15 días antes de Shavuot y 15 días antes de Sukkot. Cada una de estas fechas se denomina tanda de diezmo de animal. ¿Por qué? Porque en estas fechas la gente iba a subir a las fiestas de peregrinaje y era cuando traían sus animales. Así es que 15 días antes de la fiesta estaba prohibido fainear, cortar a los animales, porque venía la fiesta y tenían que presentarse en Jerusalén con sus diezmos, con sus animales y con sus ofrendas. Resulta que las tandas del diezmo animal son en el último día del mes de Adar, en el 35º de la cuenta de Omer y en el último día del mes de Elul. ¿Y por qué fueron establecidas estas fechas? Para que los animales estén disponibles para los que peregrinan en las festividades. Pues a pesar de que está permitido vender antes de diezmar, como explicamos, evitaban vender hasta diezmar y cumplir el precepto.
si uno ingresa todos los ovinos o vacunos al corral y comienza a contar y consagra al décimo hasta que quedan en el corral menos de 10, los deja para la próxima tanda. Es decir, que se acumularán a los que nazcan y diezmarán todo en la misma tanda. A pesar de que se sabe de antemano que sobrarán algunos, debe ingresar todos los animales al corral y lo que sobra, sobra. Último, si uno ingresa ovinos a un corral y comenzaron a salir de uno mientras él va contando, como explicamos, y se equivoca en la cuenta y llama décimo al octavo o al inferior, y si llama décimo al 12 o al superior, no queda consagrado, pero si llama décimo al noveno o al undécimo, queda consagrado. Esto se aprendió por tradición oral, que el error en la cuenta del diezmo animal consagra solo al posterior y al anterior, pero no más allá. Incluso si llama décimo al noveno, noveno al décimo y décimo al undécimo, tanto por error como adrede, los tres quedan consagrados para que se le quite. Ahora, el 9, el 10 y el 11 son tres animales consagrados. Por si es que se equivocó sin querer, para que no hubiera equivocaciones. Si usted va a constar el diezmo, concéntrese porque le va a costar caro si tiene una equivocación. Como su ley, el noveno no se ofrenda, sino que se come al contraer un defecto. El décimo es el diezmo, y el undécimo se ofrenda como shelamim, y requiere libaciones como las ofrendas shelamim, y no afecta al sustituto porque el mismo es considerado sustituto. ¿En qué caso es válido? Cuando el contador es el dueño de los animales, pero si uno nombra un emisario para que diezme y se equivoca, ya sea en el noveno como en el undécimo, no se consagra, sino el décimo certero solamente, porque no lo nombró emisario para equivocarse y causarle pérdida, sino para consagrar como corresponde. La gente se evitaba problemas y ponía emisarios. Hey, tú ve y cuenta mis animales, y si se equivocaba él, pues el castigo era menor, a que el mismo dueño contara y se equivocara él. Preferían pagarle a un emisario que lo hiciera, y si se equivocó a 9, 10, 11, solo se diezmaba el décimo, no más. Interesante, ¿va? Lo que dijimos que si se llama décimo al undécimo queda consagrado, es que si al décimo lo llamó noveno, pero si llamó décimo al décimo y también llamó décimo al undécimo, no queda consagrado el undécimo, porque no fue quitado el nombre décimo del décimo cierto. Incluso si salió el décimo y no lo llamó ni décimo ni undécimo, sino que se quedó en silencio, y después salió el undécimo y lo llamó décimo, no queda consagrado, porque el décimo queda consagrado por sí mismo, incluso si no lo llamó décimo, diciendo que el nombre décimo no fue removido de él, el undécimo no queda consagrado. Si salieron el noveno y el décimo conjuntamente, tanto si llamó ambos décimo como noveno, ambos quedan consagrados y se comen cuando contraen un defecto y no se ofrendan. Asimismo, si salió el décimo y el undécimo conjuntamente, si los llamó décimo, el décimo y el undécimo están mezclados y son como diezmo, que se mezcló con shelamín, que se comen cuando se contrae un defecto, como explicamos en las leyes de ofrendas inválidas. Y si los llamó undécimo, el décimo y el mundano están mezclados y se comen cuando contraen un defecto. Si comenzó a contar y salieron al comienzo dos, que es el primero y el segundo, cuenta de a pares y consagra al décimo par. Asimismo, si los cuenta de a 3 o de a 5, santifica al décimo grupo. Si al comienzo salieron dos y los contó como un par, y al tercer animal lo llama segundo, y continúa contando así, es usual de a uno. El noveno y el décimo quedan consagrados y son comidos cuando contraen un defecto. El noveno, que es el décimo certero, porque al principio salieron dos, y este al que llamó décimo es en realidad el undécimo, y cuando uno llama décimo al undécimo queda consagrado, como explicamos. Y por último, ya estas últimas, si uno está contando y un cordero sacó su cabeza y la mayoría de su cuerpo del corral y regresó, se considera contado en todos los aspectos. Si uno está contando, interrumpe la cuenta porque, por ejemplo, su compañero le habló, o porque anocheció dando comienzo a la noche de Shabbat, vuelve y completa la cuenta después. Si estaban contando los animales que salen de a uno y consagraron al décimo,
y uno de los ya contados salta hacia el corral, mezclándose con los animales que todavía no fueron contados y diezmados, todos quedan eximidos porque cada uno de ellos es duda de si es el contado que saltó o si es otro. Y ya explicamos que todos los contados están exentos. Si saltó uno de los décimos adentro del corral, todos deben pastar hasta que contraigan un defecto y entonces se los consume. Bendito el misericordioso que nos provee su ayuda. Próxima semana estaremos viendo leyes de las ofrendas por transgresión involuntarias. Esto fue las leyes de los animales primogénitos. Aprendimos bastante de cómo se hacía el proceso. No era el diezmo, el proceso del diezmo no era tan sencillo como algunos piensan. Era un trabajo que requería esfuerzo, requería dedicación y requería de una cuenta exacta y mucho trabajo. Se les pintaba de rojo. Lo mejor era que pusieran la puerta, la mamá estuviera afuera llamándolos y empezaban a contar 1, 2, 3, 4. Está listo porque si sale el 10, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pintado de rojo. Y ya quedaba ese animal que estaba pintado de rojo, quedaba separado porque era el diezmo de los animales. Y esto se tenía que hacer cada año, cada año, cada año. Acuérdense, todos los animales que nacían durante ese periodo de año tenían que estar en un lugar separado, sabiendo que ese ganado tenía que pasar por la vara en donde iban a ser contados para ser diezmados. Cuando hablamos del diezmo en la Biblia, muchas veces no nos damos cuenta de todo el trabajo que requería para una persona diezmar. No es como el día de hoy. El día de hoy el 10%, usted casi está seguro de cuánto es el 10%. En la antigüedad, con los animales, el ganado, los frutos de los árboles, era un trabajo sumamente complicado. Y no era fácil, pero así lo hacía la gente. Espero que el aprender todas estas cositas sea de ayuda, sea de bendición y nos ayude para poder entender un poquito más la escritura. Y sobre todo, cuando hay personas que dicen, no, la Torá dice que tienes que redimir al primogénito. Bueno, yo tuve hijas, así es que no tengo que redimir nada. O mi esposa tuvo cesárea, no tengo que redimir nada. Porque hoy en día, si se tuvo una hija y después se tuvo un hijo, bueno, se le dice a la persona, tú tienes que redimir porque es el primogénito de los varones. No, es el primogénito del que abre matriz. Si hubo una mujer antes que él, ya no es primogénito. Así era, para el diezmo. Quizá para la herencia era que el hombre era el primogénito pero para la ofrenda era el primero que había matriz. Así que regresamos la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo. Espero que haya sido de bendición y gracias por el apoyo y gracias por estar ahí estudiando junto a nosotros. Que el Eterno les bendiga. Shalom. Bendiciones. Shalom.